aplauso, por supuesto, es para nuestro primer invitado, Alan Wagner Tizón, que se encuentra con nosotros. Embajador Wagner, muchas gracias por venir. Encantado de estar contigo. A ver, son varios los temas que quería abordar con usted, pero para empezar le recordaré unas declaraciones que usted dio hace algunos días o algunas semanas en El Comercio respecto de los retos que le esperan al gobierno de Martín Vizcarra. Usted señalaba, no basta que se produzca el relevo de la presidencia siguiendo el orden constitucional para resolver la crisis política. Se requiere un cambio fundamental en la conducción de los asuntos de Estado, tanto por parte del Ejecutivo como del Congreso. Es urgente que los partidos se comprometan a una efectiva reforma política y electoral que permita evitar el ingreso de dinero ilegal en las campañas electorales y hacer una renovación de la estructura del sistema de partidos. Mi pregunta es, ¿siente que todavía estamos en una crisis política? ¿Se ha resuelto la crisis que se sentía muy fresca hace solamente algunas semanas? Y lo segundo, si es que luego de escuchar ayer al Premier y las intervenciones de algunos parlamentarios, siente que hay efectivamente un compromiso de parte de los partidos para sacar adelante la tan famosa y mentada gobernabilidad. Yo creo que tenemos una crisis política larvada, ¿no? Estructural, que es lo que tenemos que superar. Y luego se ha producido, desde hace poco más de año y medio, una crisis política resultante del último proceso electoral que ha concluido de la forma como sabemos, ¿no? Con un relevo del gobierno, con un nuevo presidente. Y respecto a la segunda parte de su pregunta, lo que diría es que en este momento hay una ventana de oportunidad que hay que aprovecharla. En transparencia, justamente en esos momentos difíciles sacamos dos pronunciamientos. Uno titulamos justamente se abre una oportunidad, y el segundo lo titulamos es la hora de concertar, ¿no? Ese es nuestro pensamiento en transparencia. Y esto además en un contexto muy difícil que está asignado por problemas que tiene el país, por ejemplo, lo que sucede en el norte de nuestro país, donde todavía hay mucha gente que continúa viviendo en condiciones muy precarias derivadas del fenómeno del niño costero, pero además en un contexto donde se tiene que continuar investigando en profundidad la corrupción, ¿no? que nos ha estallado a todos en la cara como consecuencia del caso Odebrecht, pero también de otras empresas. Y que eso va de alguna manera a dar un marco al proceso político en los próximos meses. O sea, vamos a tener por un lado, ¿no? la necesidad de impulsar reformas políticas importantes, ¿no? de reactivar la economía, de completar, ¿no? las labores de reconstrucción en el norte, es decir, atender a necesidades urgentes, ¿no? y al mismo tiempo, ¿no? sostener el sistema democrático para poder lograr que se investigue a fondo todos los casos de corrupción que se han producido y luego se procesen y, si es el caso, se castiguen debidamente. En ese sentido, desde Transparencia, ¿ustedes sienten que será este Congreso y este gobierno a los que les toque llevar adelante esas reformas? Porque precisamente hay una agenda de urgencias que cubrir y todo hace pensar que serán más bien los siguientes parlamentarios en un futuro legislativo los que puedan pensar ya en otro tipo de factores como la reforma electoral, ¿no? Aunque para muchos es urgente, pero hay otras tareas que atender. Claro, pero como dijo Machado, el camino se hace al andar, ¿no? Sí. De manera pues que sí, hay cosas que deben hacerse ya, ¿no? Y hay cosas importantes. Para usted, ¿cuáles son las tres prioridades de este gobierno, las que deberían ser más enfatizadas? ¿En qué aspecto? ¿En el aspecto electoral, político? La reconstrucción es una, ¿no? Bueno, sí. La reconstrucción es una, la reactivación de la economía, ¿no? y la lucha contra la corrupción, ¿no? Y luego atender cuestiones críticas como son el problema de la seguridad, ¿no? Personal, ¿no? El problema de la delincuencia, ¿no? Cuestiones ya de otro tipo como tienen que ver con educación, salud, etcétera. Pero esas son las prioridades. Ahora, pero sí hay reformas que deben hacerse y el Premier ha planteado varias de ellas ayer, ¿no? Ahora, en el campo de las reformas políticas, institucionales, incluyendo las electorales, ¿no? Es importante que se avance mucho más en las reformas que todavía de una manera, yo diría,
muy parcial se ha hecho en el Congreso en el año pasado, ¿no? Si bien el Congreso aprobó medidas, yo diría, importantes, como por ejemplo la bancarización obligatoria de todas las contribuciones a las campañas electorales más allá de una UIT, que no hubieran contribuciones anónimas, y prácticamente en la raya se aprobó de que no pudieran presentarse como candidatos personas que hubieran tenido condenas por delitos graves como terrorismo, corrupción, trata de personas, etc. Hubo también un retroceso muy importante que fue el hecho de que se suprimiera la información a lo largo del proceso electoral por parte de los partidos políticos a la OMPE sobre sus ingresos y gastos. Esto, ayer el Premier lo ha replanteado, ¿no? Diciendo que va a presentar una propuesta que incluirá, ¿no? Cosas tan importantes, por ejemplo, como penalizar toda aquella contribución que no haya sido declarada, el hecho de que cualquier candidato, por el solo hecho de presentarse como candidato, autoriza para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda investigar, ¿no? sus bienes, sus cuentas, su patrimonio, en general. Su patrimonio, ¿no es cierto? Luego, el hecho de que los propios partidos políticos deban también convertirse en agentes de investigación sobre movimientos extraños de dinero que puedan darse en sus campañas y por parte de sus candidatos, y que esto sea abordado por la Unidad de Inteligencia Financiera. De manera pues que ahí hay cosas muy importantes, pero que no están comprendidas en las facultades extraordinarias que ha solicitado el Ejecutivo. De manera que lo que va a hacer el Ejecutivo es presentar propuestas. Y ojalá que en el Congreso esta vez haya la disposición para realmente... Que faltó en los meses pasados, ¿no? Faltó en los meses pasados. A propósito de propuestas y de elecciones, ¿cómo ha recibido usted esta iniciativa promovida por los congresistas Mulder y Acuña para que los candidatos a la presidencia, no sé si en la siguiente elección o más adelante, sean personas que tienen una militancia mínima de 3 años en un partido político inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Es una cortapisa, es una limitación o es una iniciativa para hacer más seria la competencia electoral? Digamos que esa es la intención, pero yo creo que no hay nada que esté grabado en piedra, ¿no? Y la vida de los países es dinámica, ¿no es cierto? Entonces hay que ir adaptando muchas veces las normas, ¿no? a la realidad de los países. De hecho, estamos viviendo, aparte, digamos, del gravísimo problema de la introducción de dinero ilegal en las campañas electorales, y que congresistas, gobernadores, alcaldes pasen a ser representantes de mafias en lugar de representantes de la ciudadanía, ¿no? Que esa es, digamos, la principal preocupación, ¿no? Hay otros temas que también deben ser abordados, ¿no? con mucho vigor, ¿no? Y esto nos debe llevar a ser conscientes de que tenemos que ir a ciertas reformas que permitan de alguna manera un refrescamiento de la clase política, ¿no? Y una reestructuración del sistema de partidos políticos. Estamos dejando de ser una democracia representativa para ser una democracia simplemente electoral. Sí, cada vez que cumple con lo mínimo indispensable, pero que no renueva su clase dirigente. Y que nuestros representantes, ¿no? Cada vez representan menos a sus electores. O sea, sus electores votan por ellos, pero una vez elegidos, trabajan en el Congreso, tienen una semana de representación. El distrito electoral es un departamento, o sea, una región íntegra, lo cual hace prácticamente imposible que los congresistas tengan contacto con sus electores. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que cambiar, no necesariamente todo lo que es, ¿no? los distritos electorales. Hay que estudiar distritos más pequeños, más representativos. Hay que modificar el Congreso, hay que ampliar el Congreso. El número de congresistas que tenemos ahora no se corresponde con la población del Perú. Ojalá que este Congreso sea capaz de introducir algunos de esos cambios y modificaciones. Y dentro de ese tema de la representatividad también está la bicameralidad, que es algo que es muy importante y que hay que estudiar, pero no pensando en experiencias pasadas que algunos puedan considerar poco
felices, como por ejemplo se dice que se demoraba el proceso legislativo, cosa que porque no había era un gasto necesariamente excesivo, cierto. ¿no? Pero es que hay nuevas formas de trabajo que se pueden adoptar, pero eso también mejoraría mucho la representatividad. Embajador, yo le quería sacar por un momento del tema político para ir a un tema social que creo que domina la agenda de estos últimos meses y años y tiene que ver con la violencia de género. Usted es padre de 5 hijas, Así es. 5 mujeres. Y tengo 6 nietas. Y tiene 6 nietas. Sí. ¿Cuántas veces le han dicho chancletero? Muchas. Toda la vida. Con mucho gusto, por supuesto. Claro, claro, me imagino. Yo tengo una hija mujer, es una maravilla. Me imagino lo que debe ser tener 5 hijas y 6 nietas, increíble. Bueno, ayer la congresista Indira Wilca le reprochaba, en términos cordiales, digamos, al premier Villanueva que no haya recogido esta problemática tan complicada dentro de los temas que él trató en su alocución. Yo comentaba al inicio del programa que hoy solamente se han registrado hechos en Miraflores, en Lambayeque, hace unos días en Piura, en Chanchamayo. Desde su mirada ya no como político, sino como padre de familia, ¿siente que al Perú este problema le está quedando demasiado grande, que falta, digamos, un ánimo político, una disposición política para enfrentarlo de verdad? Yo creo que le falta eso a toda la sociedad, no solamente a la clase política, al gobierno. Nos falta a todos. Nos falta a todos. Nos falta a todos y hay que tomar conciencia de que ese es un problema realmente gravísimo, ¿no? Que de alguna manera se ha introducido en nuestro ADN en algún momento de la historia, ¿no? Y que hoy día está golpeándonos muy fuertemente, ¿no? Todas las mañanas cuando salen mis hijas o mis nietas a la calle, ¿no? Yo vivo una angustia, ¿no? Igual que todos los padres y madres del Perú, ¿no? Claro, claro. Y eso es algo ante lo cual tenemos que reaccionar. Y hay que reaccionar de muchas formas, con legislación, incrementando las penas, ¿no? Por cierto, pero al mismo tiempo también con otro tipo de medidas que empoderen a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que la sociedad sea una sociedad mucho más igualitaria en ese sentido, ¿no? ¿Cómo sensibilizar, por ejemplo, a un policía que recibe una denuncia y no es todo lo proactivo que debería ser? ¿Cómo sensibilizar no sé, a esa parte de la clase dirigente y también de la opinión pública y de la clase mediática que parece todavía tomar con cierta ligereza un asunto tan delicado como la integridad de la mujer? Con cierta displicencia, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso es parte de la cultura, justamente. O sea, ellos son miembros de la sociedad y por consiguiente participan también de esa deformación cultural. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Y eso se corrige desde que somos chiquitos, ¿no? Eso hay que corregirlo desde los hogares, ¿no? Y de ahí en los colegios y hacer toda una campaña, ¿no? de enfatizar, ¿no? el respeto no solamente a la mujer por ser mujer, ¿no? El respeto a las personas, ¿no? Claro, es parte, claro, digamos, de un respeto consustancial a una sociedad civilizada. Y realmente ahí tenemos un problema muy grave que golpea naturalmente a los más vulnerables que son las mujeres y los niños, ¿no? Bueno, viene el Mundial de Rusia y es como una suerte de paréntesis en el que todos los peruanos estamos unidos después de vivir coyunturas en las que más bien estamos enfrentados. Algo parecido se vivió hace 4 años, ¿no? Con el tema de La Haya, cuando ganamos el diferendo marítimo, por lo menos se impuso la posición peruana. Usted era agente del Estado peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y tenía varias preguntas que hacerle al respecto. Una es, por ejemplo, ¿el Estado peruano está velando activamente porque las conclusiones de la Corte efectivamente estén materializándose y se estén cumpliendo cabalmente? Sí. Bueno, la Corte lo que estableció fue el límite marítimo entre Perú y Chile. Y al día siguiente del pronunciamiento... Al día siguiente el Perú tomó posesión de esos espacios marítimos, ¿no? Y lo hizo a través de un barco de investigación científica, ¿no? Y de una patrullera que lo acompañaba en ambos espacios, ¿no? En lo que llamábamos el triángulo interno y el triángulo externo. En total 55.000 kilómetros cuadrados de mar que se incorporaron a nuestro dominio marítimo. Eso está totalmente... garantizado, está funcionando, o sea, el Perú tiene absoluto control, continúa la investigación.
se está incrementando la explotación de los recursos, porque son otro tipo de recursos, son recursos más bien a distancia, ¿no es cierto? O sea, son otras especies, hay que tener las tecnologías apropiadas y se está trabajando mucho en eso, ¿no? Y luego con el nuevo barco de investigación que ha comprado el Estado peruano para la Marina, va a ser realmente excepcional la posibilidad de aprovechar a fondo esos y otros recursos de nuestro mar, que es muy rico. Ahora, evidentemente es muy distinto una clasificación al Mundial que ganar un diferendo marítimo, pero ¿por qué siente usted que a los peruanos nos cuesta encontrar pretextos para estar unidos? ¿Por qué nos cuesta tanto la unión a los peruanos? ¿Será también por un tema cultural, que venimos de una sociedad que originalmente era muy conflictiva y tenemos el conflicto inscrito en nuestro ADN? Yo la verdad es que yo no tengo una opinión en ese sentido tan negativa. Tan crítica. ¿No? Tan crítica. Yo creo que cuando hay una causa que lo justifica, los peruanos nos unimos, ¿no? Puede ser el diferendo marítimo con Chile, o puede ser el fútbol, ¿no? O la lucha contra el terrorismo en su momento. O puede ser la lucha contra el terrorismo. Yo creo que depende de las circunstancias. Ahora, lo que sí nos falta es desarrollar más una cultura de concertación, ¿no? Y eso tiene que ver también, volviendo a la política, con la política, ¿no? La política no puede ser una confrontación permanente, ¿no? Es decir, la política es concertación, es negociación, ¿no? Para alcanzar objetivos comunes cada uno desde su punto de vista, pero en función del país, ¿no? Y eso es algo que tenemos que enfatizar, trabajar y convencernos de que es la manera como podemos avanzar, ¿no? A propósito de eso, la pregunta cantada es: ¿cómo ve usted el comportamiento del fujimorismo ahora, ¿no? Porque ha sido sin duda la bancada, quizá por ser la mayoritaria, la que más obstáculos le puso al gobierno anterior para sacar adelante algunas reformas, para seguir con algunas políticas. ¿Usted cree en esta aparente disposición anímica de los fujimoristas de ahora sí estar en un plan más dialogante? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo creo que hay que también dejar un poco de lado el escepticismo, ¿no? y las actitudes negativas a priori, ¿no? A pesar de los videos, por ejemplo, que salieron en febrero, hace poco nomás, sí, que revelan algún tipo de prácticas, de miradas suspicaz más bien de cómo hacer política. Sí, pero por otro lado, como le decía al inicio de nuestra conversación, tenemos una ventana de oportunidad, ¿no? Preservémosla, ¿no? Hagamos el mejor aprovechamiento de ello. Hay un nuevo liderazgo en el Perú, que lo está ejerciendo el presidente Vizcarra, con un premier además, con mucho empuje, como lo hemos visto ayer en su presentación, ¿no? Y un equipo de ministros, ¿no? Muy integrados en el Perú, ¿no? Que, digamos, tienen una fuerte representación de todo el Perú. Y hagamos lo posible para que eso sea exitoso, ¿no? Y que lleguemos al Bicentenario, ¿no? Realmente, ¿no? En una condición que podamos sentirnos, si no plenamente satisfechos, ¿no? Ya en la OSD, como se dice, ¿no? Pero por lo menos sabiendo que se hizo la tarea y que todos pusimos de nuestra parte lo necesario. Embajador, vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos para seguir conversando. ¿Sí le parece? Hacemos un corte aquí en Nada Está Dicho y volvemos en un instante con el embajador Alan Wagner Teizón. Ya vivimos Rusia 2018 y porque estamos en el Mundial, paren más que nunca las orejas. En RPP, el Mundial es nuestro. RPP, único medio radial autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Hola Pablo, ¿me cuidas a Bobby? Hola Pablo. Antonio, cuídame a los chicos. Vamos y volvemos. Marce, nos vemos mañana. Te quedas a cargo. Detrás de una alarma Prosegur hay miles de profesionales dispuestos a cuidarte siempre. Contrata tu alarma Prosegur desde 99 soles al mes y protege tu hogar con el líder mundial en seguridad. Frank, que no me hagan trampa. Prosegur Alarmas. Estamos de regreso conversando con el embajador Alan Wagner. El Perú le debe mucho a usted, embajador, por las gestiones ante la Haya y por las distintas misiones en las que ha participado, pero creo que pocos saben que usted estuvo a punto de, no sé si estuvo a punto de morir, pero recibió
vivió un momento muy trágico hace muchos años en Chile. ¿Es verdad que usted recibió un balazo? Sí, sí, en la puerta de mi casa, 3 días antes de regresar al Perú con mi familia. ¿Estamos hablando de qué año? Fui el año 79. 79. Sí, justamente. Yo había pedido ir a Chile como consejero de la embajada, a cargo de los asuntos políticos, para tener una profunda experiencia política, ¿no? Y nada menos que en el centenario, en el aniversario, claro, en el centenario de la Guerra del Pacífico. Y luego de 2 años ya estaba yo volviendo al Perú, y bueno, 3 días antes de venir, en la puerta de mi casa, 2 asaltantes que habían entrado a la casa salieron cuando nosotros llegábamos y uno de ellos me disparó a quemarropa. Sí, estuve muy grave, pero Dios tenía para mí otros propósitos. ¿Ha sido el peor momento que ha vivido, digamos, en el que su vida ha estado más en riesgo? Sí, claro. Sin duda. No, yo esa noche debía haberme muerto, ¿no? Bueno, Pero voy a hacerle una suerte de ping-pong, ¿no? Plantearle algunos temas y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza. Antes, una duda. Me contaban que cuando usted fue ministro de Defensa, los militares se sentían muy cómodos porque usted también proyecta un carácter que podría denominarse, no sé, militar. ¿Siente que lo define esa palabra o que tiene una conducta en el trabajo de corrección, de disciplina? Sí. ¿Es verdad Sí. que es gritón? ¿Gritón? No, Sí, no. gritón no. No. Pero sí le gusta... No, pero sí afirmar una pauta de trabajo que se respete. Y más bien yo tengo un sistema de trabajo muy compartido, ¿no? Con todos mis compañeros, mis colaboradores. Bueno, vamos al ping-pong con el embajador Wagner. A ver, si tenemos ahí está el efecto del relojito. Yo sé que le gustan mucho los valses. Si tuviese que elegir un vals, el que más le gusta. ¿El plebeyo? El plebeyo. Un diplomático o político al que admira o admiraba cuando empezaba en la carrera. Kissinger. Kissinger. Todo un personaje. Un equipo de fútbol. La U. La U. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Alan García. Un hombre con grandes condiciones. ¿El tema de Odebrecht hizo que usted se alejara de García o no? Porque se sabe que, digamos, que son amigos, que tienen una amistad de mucho tiempo. En realidad, yo lo conocí a Alan García cuando él me llama a ser canciller, ¿no? En 85. Y luego, sí, en el 85. Y luego hemos mantenido una relación sí, cordial, ¿no? Pero el tema de Odebrecht es algo que tendrá que ver si es que hay una relación o no con él, ¿no? Eso es, yo creo que es harina de otro costal, como se dice, ¿no? Continuamos con el ping-pong. Chile. Un país con el cual debemos entendernos y tenemos posibilidades de complementarnos, ¿no? Las 200 millas. Es una conquista peruana y de los países del Pacífico Sur, y que debemos explotarlas en toda su dimensión y no tener temor de la Convención del Mar. Talara. Mi adolescencia. Usted estudió en Talara, ¿verdad? Toda la secundaria, sí. ¿Vivió especialmente atento la situación de damnificados de los compatriotas del norte luego del fenómeno del Niño? ¿Estuvo muy pendiente de eso, me imagino, porque usted ha vivido años en el norte? Claro. ¿No? Bueno, con todos mis compañeros de promoción del Colegio Nacional Ignacio Merino, ¿no? Que es donde estudié. A ver, vamos con más temas. Un profesor, ya sea de la Católica o de la San Marcos, donde usted estudió. Ni uno. Sí, Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime, bueno, muchas gracias por el recuerdo al tío. Fujimori. Mi exilio. El Perú. Un país con grandes posibilidades, pero depende de los peruanos. Un miedo. Miedo a... ¿La muerte no? No.
Yo he estado en el umbral de la muerte. No, yo diría un miedo a que pudiéramos fracasar como país. Y la última, ¿pisco sour o chilcano, embajador? Bueno, me encantaba el pisco sour, pero hoy día me he aficionado mucho al chilcano, ¿no? Me pasa lo mismo. Y estoy descubriendo el capitán. Excelente, un abrazo y un aplauso, por favor, para el embajador Wagner. La siguiente visita nos preocuparemos de tener un capitán aquí para hacer un brindis. Muchas gracias embajador. Muchas Hacemos gracias una pausa y Renato. regresamos con más aquí en Nada Está Dicho. Muchas gracias.